Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy hablo con Alex Barredo, de la newsletter diaria Mixio, que además es un podcast diario. Una máquina de crear contenidos e informarnos de la actualidad tecnológica. Personalmente tengo muchas ganas de saber más de este proyecto y aprender cosas nuevas de este veterano del medio. Pero antes de empezar, y ya que vamos a hablar de newsletters, ¿cómo iba a hacer un podcast sobre esta temática y no pedirte que te suscribas a la Chusletter? Apúntate y recibirás información, noticias y tendencias relacionadas con este formato, newsletter en las que inspirarte y algunos ejemplos y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Bueno, Alex, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Muchas gracias. Muchas gracias por traerme. Así que estoy muy contento porque, oye, hablar de newsletters, yo qué sé, no sé cuánto grabaremos, pero si es por mí, una hora fácil, ¿eh? o un día entero, ostras. Sí, a ver si tengo que dividir este primer episodio, igual tengo que dividirlo en 2 o 3 tomas, no sé, ya veremos. Bueno, pues eso, bienvenido y cuéntanos un poco para la gente así que ande más despistadilla y no te conozca, un poco, quién es Alex Barredo, tu trayectoria y por qué decidiste crear Mixio, que es tu newsletter. Bueno, la trayectoria tampoco es una cosa espectacular, bueno, porque tampoco. Pero bueno, por carambola acabé un poco en el mundillo de la prensa, primero en blogs de hipertextual, luego fui a La Vanguardia y previamente, o en paralelo, originalmente, antes de todo esto, tengo que decir, estoy ordenando la cronología, antes de todo esto, decidimos hacer una cosa que era muy sencilla, que era básicamente recopilar enlaces de tecnología en castellano. Es decir, simplemente un sitio donde se recopilaran información y noticias, etcétera, en un estilo casi incluso un poco a lo barrapunto. Es decir, por favor, simplemente dime cosas que están sucediendo en el mundo tecnológico sin contarme las cosas de la cultura popular, etcétera, que estaban plagando las webs de tecnología. Uh-huh. Entonces yo simplemente pues iba añadiendo enlaces, ponía un título, ponía un pequeño comentario para que la gente se enterara, etcétera. Claro, cuando estoy añadiendo enlaces, yo digo, ostras tú, si no me cuesta nada poner un pequeño programita que mire en la base de datos los enlaces publicados en las últimas 24 horas y que la gente se pueda apuntar y envía un correo, ¿no? Y comenzó eso como una especie de cron de Linux funcionando tranquilamente y luego ya decidí escribirlas yo propiamente dichas, ¿vale? Es decir, yo miraba las noticias que había añadido y las reescribía contándolo con mi propio puño y letra, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y ese cambio fue el que le hizo crecer, porque al principio, pues era una lista pequeña con 300 personas suscritas, más o menos, y como que estaba muy parada, es decir, se habían suscrito unos colegas y poco más. Y ahí entonces ya cambió, empezó a crecer, pasamos a 1000, 2000 y estuvo muchísimo tiempo, recuerdo, entre los 2000 y los 3000 suscriptores parados. Luego lo pude compatibilizar con La Vanguardia, pero era un poco rollo porque en La Vanguardia tampoco es que echase muchísimas horas todos los días, pero ya tienes que estar a dos cosas, a mensajes de los jefes, a para arriba, para abajo, ir a una conferencia, ir a un viaje de prensa, etcétera, y es un poco más rollo, ¿no? Y a partir de ahí, pues el resto es historia, es decir, el resto es un boletín que me encanta escribir, la verdad, porque es yo no sé si puedo dejarte un consejo luego a última hora, pero de verdad, a mí déjalo es que... pues sí, y acabamos el podcast antes. Básicamente lo que hago es lo que a mí me gustaría leer. Y yo creo que ese es el gran consejo y el gran secreto de no solo de Mixio, sino de un montón de newsletters. Sí. Es decir, que escribir algo, porque yo vi ese hueco, digo, no hay nadie que me esté explicando las noticias de tecnología sin toda la morraña
aledaña, por decirlo de alguna forma. Es decir, no quiero noticias de cine, no quiero noticias de videojuegos, no quiero noticias de cultura popular, solo dime, pues, es que de verdad, prefiero que me cuentes las peleas de foro de los tíos estos de Linux, ¿sabes? Prefiero que me cuentes eso a un tráiler de Star Wars, ¿no? Y a partir de ahí ya dije, creo que encontró un nicho de un montón de gente más o menos como yo y luego fue expandiéndose y la verdad es que me hace muy feliz porque, pues eso, las newsletters es algo muy personal, es algo que llega al correo de las personas y todos los días pues tengo buenos comentarios de la audiencia y eso es un poco la gasolina que me ayuda a seguir, porque es que es un rollo escribir una newsletter todos los días, ¿eh? Es que justo es eso, que es una newsletter diaria, con lo que eso implica, y te desgasta mucho, ¿no? Y más cuando tú es que no fallas, o sea, quiero decir, es verdad que no tienes un horario fijo, ¿no? No es que digas todos los días a las 7 de la mañana la envío, porque hay veces que digo, ¿dónde está Alex? Y al momento ya aparece en la bandeja de entrada. Sí. Pero claro, o sea, es duro. Ahora un poco después hablaremos de tu flujo de trabajo, vale. Pero, o sea, ¿cuándo creaste Mixio? Aunque tuvieras el parón cuando estabas en La Vanguardia. Sí, Mixio estuvo, yo creo que en 2015 comenzó como cuenta de Twitter y web sencillísimo para recopilar estos enlaces, en 2014 más o menos, y buscando cuáles fueron los primeros emails, yo creo que fueron de finales de 2015 más o menos. O sea, que lleva ya un tiempecito. Sí, señora, la verdad es que sí. Pero bueno, la verdad que como trabajo puro y duro es increíble, o sea, porque son cosas que voy a estar leyendo igualmente y que se las voy a estar contando a mis amigos, con lo cual qué poco me importa, ¿no? A mí ponerme a recopilar y a escribirlo, con lo cual la verdad es que sarna con gusto no pica, o sea, en este sentido. Y te has planteado, porque bueno, has dicho que es eso, una recopilación un poco así rápida con tu voz de noticias, pero ¿te has planteado alguna vez cambiar a otro tipo de newsletter más reposada donde profundices del tema o eso lo dejas para tus podcasts? Claro, bueno, esto es una apreciación interesante porque sí es cierto que a lo mejor lo que resumo en 100 palabras o en 80 palabras en el boletín, a lo mejor luego en el programa, que es paralelo de podcast, le dedico 3-4 minutos o me extiendo un montón, pues dando contexto, dando mi propia opinión, dando un poco resumen histórico o intentando predecir qué es lo que va a ocurrir a continuación. Pues eso quizás lo podría hacer en el boletín. Sí es cierto. Luego tengo el miedo, por decirlo de alguna forma, de que la gente esté ahí para lo que está, que es para tener rápidamente una apreciación de lo que ha ocurrido el día anterior o esa noche incluso y irse al siguiente correo, porque es que al final una cosa que hago yo mucho es máximo respeto por el tiempo de la audiencia, es decir, te levantas por la mañana lleno de notificaciones, lleno de correos, pues si el mío te van a ser 3.000 palabras, chico, pues lo vas a acabar borrando. Creas rechazo, ¿no? Por así decirlo. Si quieres realmente suscribirte a eso y eso es lo que buscas, no, pero mi audiencia no está acostumbrada a eso. Quizás lo puede dejar al final y que la gente diga, bueno, ya he llegado aquí, han acabado los links, borrar correo y ya está, ¿no? Que es lo que hago yo con muchos boletines a los que estoy suscrito, incluso los de pago, porque digo, mira, chico, o sea, hoy no tengo para farolillos la historia, ¿sabes? Porque no puedo ahora mismo, o sea, no puedo. Ya empezó el día mal, no voy a leer tus 2.500 palabras sobre lo que hizo Amazon ayer, de verdad. Ya lo leeré. Y el problema, claro, y el problema del correo, ¿sabes qué pasa? Que si es un correo que lo puedes responder después, no newsletters en general, ¿no? Compites con un montón de tipos de contenido. Hay correos que tienes que responder en ese momento, como si fueran un mensaje instantáneo. Hay correos del trabajo. Y un boletín, si no quieres que, como creador, no quieres que se le atasque en la bandeja al lector, ¿no? Entonces, hay gente que sí, hay gente que se certifica y que se establece unas reglas para sus boletines, pero yo lo que no quiero es estorbar, sinceramente. Entonces, podría hacerlo, quizás, o quizás como email extra, ¿no? Es decir, mira, el sábado o el domingo, ¿no? El domingo ya es como el domingo. La operación salida de las newsletters.
Que ya es, empiezas por la mañana, estás haciéndote el café y no tienes más que el móvil pitar. Dice el lunes y solo he hecho leer newsletter el domingo. Sí, tal cual. Así que a lo mejor sí podría hacer. En el pasado sí hacía algo de ese estilo. Es decir, el sábado o el domingo escribía una idea un poco más larga o desarrollaba alguna opinión. Y eso estaba guay, ¿sabes por qué? Porque movía opinión. Y la gente lo compartía y empezaba a hablar, ¿no? del tema, y a lo mejor te caía algún suscriptor luego para lo que es la entresemana, ¿no? Pero bueno. Sí. La verdad es que el principal impedimento es que es más trabajo. El tiempo, claro, sí. Claro. Al final. Es que, claro, justo también Mixio es un podcast. O sea, sí. ¿Qué fue antes? ¿El podcast o la newsletter? ¿Y por qué decidiste duplicarlo de alguna forma al otro formato complementario? Pues en principio fue el boletín y luego la newsletter. Cuando hice el boletín, perdón, al principio el boletín y luego el podcast, sí. Que he dicho lo mismo. Y creo que me convencieron 2 o 3 personas siendo muy pesadas. Deberías de hacer un podcast, deberías de grabarlo en podcast, porque ya que estoy, pues en vez de leerlo en el correo lo escucho así. Y yo dije, bueno, tal, es que no puedo comprometerme porque por las mañanas pues ya voy bastante lanzado, tengo que preparar a las niñas para ir a la guardería. Entonces estaban yendo a la guardería las niñas. Y sinceramente, pues no lo sé. Digo, y sé que si empiezo a hacerlo no quiero parar, ¿no? Yeah. Entonces, después de esta vuelta al del boletín a estar activo, ya cuando lo estaba escribiendo yo a mano, etcétera, dije, venga, voy a probarlo. Y creo que fue en diciembre de 2015, diciembre de 2016, cuando empecé a lanzar los capítulos. Y eran cortísimos, eran 4 o 5 minutos, algo así. Pero bueno, como me costaba bastante editarlos y grabarlos y me trababa mucho, etcétera, pues tardaba más a lo mejor que lo que tarda ahora en hacer episodios de 18 minutos, pero... La práctica al final sí que importa. Invita a la productividad. A mí también me pasaba y es increíble lo que se desarrolla las capacidades con la práctica. Sí. Pues no me da tiempo ahora a mirar si tengo esos correos de la gente invitándome con buenas y malas palabras a hacer el podcast, pero por ahí estarán seguramente, porque la verdad es que pocos correos borro. Es que eres muy fácil de liarte, enseguida te dicen, totalmente. Oye, tal. Y tú, sí. Venga, pues lo hago. Es que eso sí es un gran problema, la verdad que sí, y se extiende a muchos aspectos de mi vida. Venga, vamos a ir con el flujo de trabajo. Sí. Más o menos al día, ¿cuánto te lleva preparar Mixio? El boletín son unas 4 horitas más o menos, así que por eso para empezar. Otras veces se combinan, es decir, muchas partes, o al menos por lo menos una hora, de eso es estar obsesionado dentro de Twitter 12, 13 horas al día como estoy, porque es que de verdad que creo que un día me van a dar una paga o algo por obsesión, por enfermo mental o algo, porque paso una cantidad demasiado alta. El problema de Twitter para mí, que es a su vez su ventaja, es que es una fuente, un chorro de información constante, un chorro de enlaces imparable. Entonces tienes que estar ahí en casi todo momento para estar leyendo con 200.000 ojos mirándolo. TweetDeck, por ejemplo, me ha venido muy útil, una aplicación que yo odiaba hace muchos años y que ahora la considero bastante útil. Y entonces, pues bueno, parte es estar ahí, parte es ir recopilándome enlaces, aunque sea le doy un favorito, me lo envío por Telegram, apunto la URL para ir luego mirándolo, ¿no? Y una vez que luego lo miro, pues más o menos en un boletín van unos 10, 12 noticias con su contexto, etcétera. Pero más o menos cargo unas 18, 25. Luego de ahí cierro y empiezo a eliminar cosas. Mira, esto lo dejo para mañana, esto no tiene sentido, esto es demasiado interesante solo para mí, porque eso es un tema que también descarto muchas noticias. Digo, esto yo creo que a la audiencia no le va a interesar nada, ¿sabes? Porque es una cosa mía de mis movidas y mis neuras. Pero bueno, y también descartas cosas en las que, o al menos yo descarto muchas cosas en las que he insistido ya mucho los últimos días. Por ejemplo, el tema este de Instagram, las filtraciones, los niños, los adolescentes, todo este reporte del Wall Street Journal, lo estaba dando yo un día tarde, para ayudarme a macerar y ir leyendo a fondo todo lo que estaban filtrando, y por otra parte, para ir dando un poco de descanso, porque es que fue una cobertura de alto impacto, y yo creo que la gente, pues todos los días, Facebook, Instagram, qué malo, pues le iba a cansar, ¿no? Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que 200 píxeles más abajo está la siguiente noticia, con lo cual tampoco cuesta mucho, ¿no?
Ya. Vamos, que sí que eres bastante empático a la hora de, Sí, bueno, pues sí, de seleccionar noticias, ¿no? Y que tampoco eso cree es. rechazo. O sea, como que te pones mucho en la piel del suscriptor para que Claro, no canse. es, O sea, eso es- está muy es bien. por volver un poco a lo de antes, es intentar saberlo, intentar hacer lo que yo me gustaría leer de boletín, pero no específicamente el boletín de Alex Barredo para Alex Barredo, claro. Ujú. Entonces sí, unas 4 horitas más o menos, ¿vale? Para hacerlo y luego a partir de entonces hago el podcast. Ayer, por ejemplo, hice el boletín a última hora de la noche, que estaba ya con los ojos que se me caían por todas partes, con lo cual si hay alguna errata o alguna frase que no tenga sentido, la culpa ya sabéis. Y entonces dije yo, bueno, a las 2 de la mañana no me voy a poder a grabar podcast ni voy a hacer nada. Y ya lo he hecho ya al día siguiente por la mañana con el sol, que ya grabo de otra forma, porque a veces, si no me queda otra alternativa, grabo de noche como al principio grababa de noche, pero es que mi voz no suena igual, porque como que se cierra un poquito, porque, bueno, los vecinos, mis hijas, Ya. no quiero ponerme ahí a proyectar la voz y cosas así. Así que nada, y luego el podcast, pues yo calculo que 1 horita como poco. Si todo sale bien, 1 horita entre que lo grabo y lo subo, sí. Ujú. Vale, pero, o sea, no tiene un flujo como muy establecido, más allá de, al final lo has dicho, ¿no? Estás todo el día expuesto Eso a es. información, entonces vas guardándotela y luego ya Sí, filtras. Mm. claro, esto es un problema, porque yo digamos que vivo un poco en el fango del caos, ¿vale? Primero, porque por cuestiones de mi familia, pues soy el que lleva a las niñas, las trae, si hay que ir al médico, las llevo, no sé qué, es decir, Sí. soy el que está disponible para todas estas cosas. Hay que hacer la comida, hay que hacerlas, hay que no sé qué. Vale. Entonces, en los huecos, en los huecos yo trabajo. Entonces, si mis hijas están haciendo deberes, pues a lo mejor me voy yo al ordenador a escribir. Si por la mañana, ahora, pues los horarios de sus clases, pues son pocos, ¿no? Son 3 horas y media, 4 horas, desde que las dejo hasta que tengo que volver a rebuscarlas, con lo cual no es que tenga una jornada entera de 8 horas para mí, con lo cual Sí, mis sí. huecos son eso, pues a partir de las 9 que están en la cama o un poco más tarde o esos son huecos por la mañana, entonces 2 horas aquí, 3 horas allí, 1 hora aquí, media hora, etcétera, son los que voy sacando a lo largo del día. Por eso un poco sufre un poco el boletín porque, claro, pues como decía esto al principio, idealmente lo programo para las 6 de la mañana, pero no siempre es para las 6 de la mañana. Ujú. Entonces, hay veces que digo, mira, me voy a la cama que estoy reventado y lo saco. Me levanto a las 4, que es lo que hacía antes, me pongo a escribirlo, más o menos ya tengo las noticias que quiero y casi que voy a saco. Entonces, en vez de tardar 4 horas en escribirlo, pues tardas 1 hora y media incluso, ¿no? Si ya tienes las noticias seleccionadas, tampoco te cuesta mucho. Sí. Claro, no me da tiempo. y, No, y ya, entonces a ya. veces se me pilla un poco el tiempo y digo, mira, ya hoy va a salir al mediodía. Si sale y realmente el que sufre, bueno, los lectores sufrís porque no llega y estáis el resto del día desamparados, pero Claro. yo me lo tomo muy a pecho, me lo tomo muy a pecho los días que no sale. Aunque tengo que decir que a nivel de regularidad estaba mucho peor antes. Ahora la verdad es que lo llevo casi a saco. Quizás también mucho por el tema de los patrocinadores. Al patrocinador Claro. le da igual si sale el miércoles o si sale el sábado, ¿vale? Es decir, ha salido, se ha leído, etcétera. Pero a mí no. A mí yo digo de lunes a viernes y es de lunes a viernes porque al final es lo importante, aunque por suerte los lectores suelen tener esa paciencia de que saben que hay una persona al otro lado. No es un robot. Me estaba imaginando, ¿sabes? Los típicos vídeos de YouTube de mi morning routine, tal, y es todo Bueno. súper perfecto. Me estoy imaginando tu morning routine. Mi morning routine es una mano en el bote de Filadelfia, otra mano mirando el móvil, Y luego otra los arrancando pies, el coche, ¿no? sí, peinando, bueno, lo que haga falta, o sea, no lo sé. No Bueno, es sé la cómo nos realidad. salimos, no Es sé la vida cómo... real. Sí, Eso totalmente. es. Esos vídeos de YouTube sí que son un nicho en sí mismos, porque la gente es que les fascina y Sí, sí. todos tienen un mogollón de reproducciones, no lo sé. Por cierto, ¿tu herramienta de envío es hecha por ti o tienes algún proveedor Pues comercial, por mira, así decirlo? yo cuando hice ese programita que te comentaba al principio, pues hice un pequeño script PHP que cogía los enlaces de la base de datos y los enviaba, creo que utilizando el API de SendGrid,
¿vale? Entonces yo seguí utilizando eso de SendGrid, pero básicamente cambié, escribí un formulario, ¿vale? Dentro de mi propio dominio mío que tengo por ahí medio abandonado, que lo que me permitía era convertir un fichero de Markdown normal, con los enlaces, las negritas, los emojis y todo eso, le aplicaba algunos filtros para ponerlo bonito y lo enviaba, de nuevo utilizando SendGrid. Con el paso del tiempo, SendGrid empezó a perder un poco de gracia y no sé si es que funcionaba bien o no, pero empecé a enviar con Akumba Mail. Pero dejé algunos de los correos, digamos, los correos están en mi base de datos, están en mi servidor, con Akumba Mail, con los que estoy muy contento, etcétera. Pero no utilizo lo que es la interfaz, la propia plataforma de Akumba Mail. Simplemente me conecto a través del API. Es decir, yo en el panel de Akumba Mail he pasado 5 minutos en mi vida. Vale. No es como la gente que, por ejemplo, escribe desde Substack o escribe desde MailChimp o desde donde sea, que al final haces todo el trabajo ahí, ¿no? Como si fuera un WordPress. No, yo lo hago en mi ordenador con un fichero de Markdown, lo pongo en este formulario y ese formulario ya se encarga de programarlo, de enviarlo al blog o donde sea, ¿no? Y entonces envían algunas con SendGrid. No sé muy bien cuál fue el motivo para decidir mantener algunas. Creo que era una cuestión de precio o algo así, porque es que cuesta muchísimo enviar newsletters. Sí, más si tienes muchos suscriptores. De verdad, esto es una invitación a la gente, por favor. Digo, si vas a estar borrando mis correos, realmente yo entiendo que un boletín es un poco rollo leerlo todos los días, pero de verdad prefiero que te desuscribas, prefiero que te des de baja, a que leas uno de cada 4 y que no me cuestes dinero, ¿no? Pero bueno, sí, volviendo al tema de la herramienta Akumba Mail, pero a través del API de Akumba Mail. Sí, por eso, porque es que es muy particular como el diseño que tienes y digo, no tiene que hacerlo con una herramienta así al uso. No, es que son un rollo. Yo cada vez que hacía algo con MailChimp, digo, de verdad, pero por favor, pero ¿cómo se puede tardar tanto en hacer todas estas cosas? Así que nada. Ya en MailChimp hice eso. Tenía una herramienta programada que para otra newsletter que hacía yo, que hacía eso. Es decir, me convertía mi Markdown en algo medio bonito para enviarlo a través del típico bloque de HTML de MailChimp, que ya estaba medio en una plantilla y era lo único que tenía que hacer, porque como me tuviera que poner a maquetar a las 6 de la mañana, olvídate, no se puede. Bueno, es que no hemos saltado esa parte, pero, o sea, Alex tiene un background de desarrollador, o sea, no es que sea súper, claro, es que no es que sea súper fácil conectarse con APIs y todo esto, o sea que sí que es verdad que tienes ahí bastantes conocimientos técnicos. Sí, un poco de formación profesional en ese sitio, la verdad, en ese sentido. Vale, bueno, has dicho que te cuesta mucho enviar newsletters porque actualmente ¿cuántos suscriptores tienes? Pues no suelo mirar mucho las estadísticas, pero como sospechaba que lo mirábamos, acabamos de pasar los 9.000, pero si es cierto, bueno, estamos a viernes, estamos grabando en viernes, no sé si es spoiler para la audiencia, pero los lunes, todos los lunes, son un palo de bajas increíble, un palazo de bajas. La gente empieza de dieta y también a limpiar su inbox. Y la vuelta del verano ha sido una masacre que ya está recuperada, porque, bueno, vuelves a crecer, etcétera, pero madre mía, de verdad, increíble, pero sí, unos 9.000, más o menos. Luego, claro, ofrezco el boletín desde la web, porque, claro, yo dije, bueno, ya recuerda que esto, antes de ser newsletter, era una web, en donde recopilaba esos enlaces, con lo cual, tanto la web como el RSS, como cuando los envío automáticamente a Twitter o a Telegram, también todo esto está relativamente automatizado para no tener que estar yo encima. También sé que hay ¿cuántos? Miles de lectores están a través del RSS, porque los contadores de RSS funcionan como quieren, ¿no? Pero vamos, no lo sé. Si te digo la cifra de lo que pone el contador de WordPress, que controla RSS, pone unos 900, 1100, pero cambia cada día. Al mes. No lo sé, entiendo yo que al día. No sé, suscriptores, no lo sé, suscritos al feed diario. ¿Cuántos son? No lo sé, porque ¿sabes qué pasa? Que no los mido. O sea, empecé a quitar analíticas, todas las que pude hace tiempo, porque dije, mira, tío, ni me entero yo mucho de las analíticas, ni tampoco te creas que me importan mucho, y quito un poco de carga
al lector, ¿no? En cierto sentido. Vale. O sea, que no tienes una métrica como la que sigues y miras todos los días. No, me pongo muy nervioso. hippie. Bueno, sí, no trabajaría, me quedaría mirando la pantallita. Tengo la típica contador de, pues eso, de suscriptores que miro una vez al mes. ¿Qué más tengo? Tengo un contador de Patreon, tengo un contador de los suscriptores de Twitter o de los de Telegram, la gente que hay en el grupo, etcétera, para que vaya viendo un poco una gráfica a largo plazo, pero poco más. Como me obsesioné mal, porque mi cerebro funciona mal con esas cosas. Muy bien. Y claro, el tema del crecimiento y de conseguir suscriptores es algo que nos obsesiona mucho a todo. Bueno, quizás a ti no, porque no miras las métricas, pero... No, como, sí me obsesiona, sí me ¿cómo obsesiona. consigo más suscriptores? Tal. ¿Tú hasta llegar a 9.000? O sea, ¿ha sido todo muy orgánico o has hecho alguna vez alguna estrategia que sí que te haya funcionado para pegar ese subidón en suscriptores? Pues lo principalmente es el orgánico, es decir, ver que la gente se lo recomienda a otros y ver cómo de repente se apuntan 3 personas con un mismo email de una empresa y dice, bueno, pues alguien en la hora del café ha sido el evangelizador. Pero de verdad, bueno, boca a boca o boca a oreja, como queráis decirlo, recomendaciones, etcétera. Funcionó muy bien durante un tiempo un sistema de embajadores que programé. Básicamente te daba una URL o le daba una URL específica a cada lector y cada persona que se apuntara en el formulario de esa dirección, que básicamente tenían una pequeña cadena de texto asociada a esa persona, pues ganaba un punto, por decirlo así, ¿no? Lo asignaba como referido de esa persona. Y con ese sistema, pues durante un tiempo, cuando la gente que veía o que recomendaba el boletín, etcétera, de nuevas o por su propia caridad o porque realmente le parecía interesante, etcétera, pues dice, oye, pues mira, me voy a aprovechar de esto porque te da pegatinas o te da una camiseta o una taza, etcétera, pero rápidamente se apagó esa llama. Es decir, una vez que los que tenían esas ganas de compartir lo compartieron, ya no ha sido algo espectacular, aunque de vez en cuando pues algún suscriptor sigue cayendo o varios todas las semanas que vienen referidos de alguien, que eso es algo que a lo mejor pues no tenías medido antes, ¿no? En ese sentido. Porque claro, eso es un problema. Como no mido de dónde se registran, no veo si es el típico que alguien ha hecho el típico artículo de las mejores newsletters o no sé quién te recomiendo o un tuitero ha recomendado o alguien en LinkedIn ha recomendado y entonces no sé de dónde viene. Entonces a lo mejor si de repente en una hora se dan de alta 10 personas, tengo que sacar la bola de cristal. Buscar en Google Alex Barredo en las últimas horas. Algo así. Sí. Y justo el programa este de embajadores lo tenía apuntado para comentarlo porque sé que hay herramientas específicas que, por cierto, valen una pasta para crear precisamente eso, ¿no? Un sistema de referral para newsletters. Y yo creo que el reto ahí es, o sea, suele funcionar muy bien con newsletters tipo más, no corporativas, sino muy enfocadas en un sector profesional, porque digamos que los incentivos no son solo pegatinas, una taza, tal, sino que, por ejemplo, está el caso de Aleida Solís, que ella, pues, si le consigues como 15 suscriptores o así, tienes opción a una hora de consultoría con ella. Qué bueno. si consigues 25, te regala su libro. Quiero decir, sí que ahí se juega con valores añadidos profesionales que como que la gente está más propensa a compartir, ¿no? Y a conseguir esos logros para tener algo con ese profesional. Pero claro, en el caso tuyo, vale, nos puede gustar mucho la pegatina, pero es lo que tú dices, si llego ya a 25 suscriptores y lo consigo, pues ya está, ¿no? Yo creo que muchas veces depende del sector y de esos incentivos que se ofrecen. Sí, eso es totalmente cierto. A lo mejor debería de cambiar los incentivos e intentar pensar pues algo... Una charla con Alex Barredo.
Pues no lo sé. Acompáñame a llevar a mis hijas al colegio. Sí, vamos, el Madrid de los Austrias, pero es eso, el Madrid de mi barrio. Digo, mira, pues aquí compro el pan y te doy un paseo por la zona. No, pero algo tiene que haber porque sé que tengo que preguntar un poco más y sé que puede explorar. De todas formas, esta herramienta de los embajadores la quiero sacar, es decir, porque está ligada a mi sistema de piedras y palos para enviar el boletín, pero la estoy intentando sacar para convertirlo en un SaaS de estos tan famosos últimamente y a ver qué se puede ver por ahí. Así que en unas semanas o cuando tenga tiempo realmente iré haciendo pruebas y te iré pues diciendo. Sí, avisa. Es que sin duda aquí el público está aquí, o sea que me gustará saber cómo evoluciona eso. Y otra cosilla, viendo tu newsletter, y es algo que me mola mucho, es después de cada noticia tienes un botón que es compartir, ¿no? Y directamente se comparte, digamos, no toda la newsletter, sino esa noticia en concreto. Sí. Eso lo haces con una herramienta que se llama WO Social, WO Social, sí. Y no sé, o sea, no la conocía, no sé si también es obra tuya. Sí, señora. Vale. Es que me lo imagino, digo, esto lo tengo que hacer. Sí, señora. Ese dominio mío lleva dando vueltas y lleva haciendo cosas, lo último que se me ocurre, pues fácil 10 años o mucho más, o 14 o 15 años, pero vamos, un montón. Ha pasado, ese dominio ha hecho de todo. Y lo último que se me ocurrió es esto, básicamente eso, hacer un sitio en el que te da un enlace de texto con una URL, un título, y lo que te crea es una página de aterrizaje, por decirlo de alguna forma, que puedes compartir ese enlace y ese texto previamente rellenados en cualquier plataforma social, ¿no? O en WhatsApp o donde sea. Lo bueno es que los puedes componer previamente. Claro. Es decir, el enlace tiene unos parámetros y ahí los puedes cambiar. Entonces, eso, ese sistema mío de compartir o de crear el Markdown y convertirlo, etcétera, me añade ese botón de compartir, pero vamos, que no es algo que sea exclusivo. Lo de Vocal.com, en principio lo puede estar usando todo el mundo. Ahora, también te digo una cosa, no sé cuánta gente lo está usando. ¿Por qué? Porque no tengo analíticas. Vale, eso te iba a decir, si puedes medir las compartidas. No sé cuántos clics hay, ni si se miden, ni nada, porque yo hace tiempo, pues sí medía los clics de las noticias, porque quería saber cuáles eran las más relevantes, etcétera, y dejé de medir los clics y dejé de medir todo, porque no lo sé. Yo creo que algún día rompí una cosa y dije, bueno, mira, ahí se quedaron. Tampoco me interesa mucho saber cuántos clics hay porque no lo sé. Oye, a lo mejor mi newsletter en vez de 9.000 tendría 90.000 si me hubiera obsesionado por las estadísticas y a lo mejor soy el tonto del barrio. Pero bueno, yo qué sé, también me lo quito un poco de la cabeza y voy un poco a ojo, ¿no? Vale. Bueno, para ir a ojo no te va mal, o sea que... Bueno, siempre puede ir mejor, ¿no? Todos nos miramos, yo miro las estadísticas de, por ejemplo, Tristan, un colega que escribe un boletín también diario en tecnología en Android Authority. Sí. Y me dice, yo creo que no se escuche, con lo cual, si le he revelado alguna estadística interna, pues le pido perdón. Me dice que tenía como 300.000 suscriptores o algo así, ¿no? Y digo yo, vale, ok, chico. Dice que crecían mucho cuando hacían los típicos sorteos. Regalamos claro, pero... un no sé qué móvil, porque claro, es Android Authority, ya es una web muy popular, etcétera. Pero claro, eso te compensa, quiero decir, al final, vale, te puede llegar mucha gente por un sorteo, claro, pero no nos interesa, a mí, no sé, como newsletter no me interesa gente que a los 2 envíos se vaya a dar de baja. No es que tanto que se den de baja, que eso casi que lo agradecería, sino que se queden ahí, sin leer. Ya. Es decir, que se apunten morralla o que se apunten con direcciones por ganar el sorteo extras de estos típicos emails que todos hemos arrastrado. Y dice, bueno, pues me apunto con el Hotmail también, sí, ¿no? A este sorteo, por si suena la flauta, ¿no? Conterra.es. Y entonces se queda ese suscriptor fantasma ahí durante meses y meses y meses. Uh-huh. Y si envías un email al mes, bueno, si envías 22 al mes, pues ya empieza a rascar, ¿no? Entonces, bueno. Imagino que la tasa de apertura, la tasa de clics, etcétera, realmente pues sufrirán después de esos sorteos. Pero bueno,
seguramente también sirvan para captar un poco y si no, pues habrá herramientas para saber dentro de esos lectores fantasmas, como te decía, para ir purgándolos de vez en cuando, ¿no? Sí, la limpieza de la base de datos que también viene bien de vez en cuando. Pues oye, dicho, esto de BuSocial no sabía que era tuyo y que sepas que en el próximo Gadget Mail lo voy a usar porque es que no sabía que también lo podíamos usar como para generar links. O sea claro. que yo a día de hoy uso el típico click to tweet que me limita solo a Twitter. Exacto, si es que es la misma idea. Yo quería hacer un click to tweet, pero que me funcionara para todos. Así que dame feedback todo el que quieras, sí. porque vamos, estoy dispuesto a hacer otros SAS. A encontrar la clave de acceso SSH a este dominio y programar lo que haya que programar y solucionar algún fallo, porque seguro que hay algún fallo por ahí que puse hace 3 años y ahí sigue, ¿sabes? Bueno. Genial. Pues oye, de aquí a unos meses te veo a tope en Product Hunt, lanzando cosas. Ay, cómo odio ese sitio, de verdad, por favor. De vez en cuando entro a mirar enlaces, pero y a mirar contenido y tal. Pero algunas veces que mis amigos o yo he intentado decir, mira, he hecho esta chorradita, la voy a contar aquí, de verdad. O sea, es que es imposible pasar de los 3 votos. Parece que si no... Es que, fíjate una cosa, y permíteme hacer aquí un poco de off topic, en Product Hunt, claro, que puede ser brutal para las newsletters cuando lanzamientos, pero yo lo que veo cada vez es que es una estrategia de marketing en sí misma. Es decir, que un lanzamiento en Product Hunt, ya desde hace años, es como en plan, bueno, el 1 de octubre vamos a salir en Product Hunt, con lo cual el mes anterior tenemos que tener tenemos que ir ya contándoselo a todos nuestros amigos para que se vayan registrando, para que vayan votando, enviar mails a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a todo el mundo, para que voten, para que estén atentos a la campaña, porque es que salir en Product Hunt bien arriba es un trampolín muy bueno. Y yo lo veía más como un sitio de jiji, me meto y le doy al enviar y a esperar a los millones o la inversión de Y Combinator o quien sea, ¿no? Y no. Resulta que hay que trabajar. Es curioso porque justo hace poco me escuché el podcast de Webificando en el que salía José León, que parece que está muy metido en temas de lanzamiento de Product Hunt. Incluso hay gente como prescriptores de Product Hunt que tienen un montón de seguidores. Cierto. Entonces puedes contratarlos para que con su fuerza, digamos, te suban mucho más arriba tu producto. O sea, que debe haber ahí un mercado. O sea, que hay influencers de Product Hunt, ¿no? Sí. Madre mía. Sí. O sea, pues me viene muy bien saberlo. No es que me sorprenda que exista, pero me viene muy bien saberlo, por ejemplo, pues si algún día me da por dejar el boletín y dedicarme a programar otra vez algo y que me empiecen a llover los millones, porque con el boletín, pues... No. No conozco a nadie que tenga una casa en Andorra haciendo newsletters, sinceramente, ¿eh? Haciendo YouTube, sí. Ya ves. Bueno, hablando de millones, vamos a pasar al bloque de monetización. Serán de pesetas, porque de euros. De gracias y de abrazos virtuales. ¿Cuál es actualmente el modelo de negocio de Mixio? Sí, pues muy sencillo. El modelo de negocio, cuando lo empecé a plantear de forma chabacana hace unos años, era básicamente voy a esperar a ver si con publicidad pudiera intentar monetizarlo, aunque sean 50 euritos, por favor, una semana, no sé qué, etcétera. Y una vez que puse el primer anunciante, que recuerdo que fue TapeWrite, una plataforma que había para publicar podcast, bueno, pues la gente vio que había un anuncio y dice, sí se puede poner anuncios aquí. Claro. Y ese fue un fallo porque... si tú quieres publicidad, resulta que tienes que contarle a la gente que quieres publicidad. Yo es que soy muy malo haciendo marketing. No sé si la gente en esta hora o lo que llevemos grabado se ha percatado de eso. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, publicidad. En el podcast me entra mucha más publicidad, pero yo te lo vendo empaquetizado, es decir... Claro. Hay algunas semanas y algunas cosas y algunas pruebas que vamos a hacer para que el podcast tenga su propio patrocinador, la newsletter el suyo propio, pero normalmente el paquete va todo unido. Y luego tengo un Patreon que también me costó muchísimo sacarlo, me daba muchísima vergüenza hacerlo y lo lancé y la verdad es que bastante bien. Y luego, pues el otro día, por fin me convertí en Twitch Affiliate, o no sé cómo se dice. Felicidades. Ya ves, como lo pusimos ahí, eso, Road to Andorra, 100%, sí. O sea, vamos.
Y ahí me parece que, bueno, empezaron un poco a gastarme bromas algunos espectadores y a echar un poco de los suscriptores Prime y tal, que yo ni me enteraba de lo que era. Y resulta que luego miré el panel y ponía ahí 80 euros, con lo cual esas 80 euros se ganan Twitch. Sí, sí. A ver, no te da ni para la gasolina para ir a Andorra, pero oye, por algo se empieza. Cierto. No, pero en Twitch yo quiero echar muchas, porque quizás no una extensión más de la newsletter, pero sí como extensión del podcast. Así que... Pero bueno, no sé, supongo que habrá muchas formas de utilizar Twitch para crecer tu newsletter, en cierto sentido. Y ese es un poco el modelo de negocio. Básicamente, yo te dedico en la newsletter el primer espacio que hay, prominente, destacado, con un fondito rosa un poco válido para distinguirlo del contenido real. No es un gran hueco, porque tampoco quiero que sea un gran hueco y que los lectores tengan que hacer mucho scroll hasta llegar a la información real. Pero es lo que hay. Tampoco cobro muchísimo, porque veo otra gente que sí que cobra mucho más. Y ni molesto, el patrocinador o el copy, por decirlo de alguna forma, lo escribo yo, lo aprueba el cliente, lo podemos mover, porque como son 5 envíos los de la semana, pues podemos ir haciendo diferentes pruebas. Bueno, pues el lunes dices esto, el martes hablamos de esta otra característica o buscamos este ángulo, etcétera, ¿no? Y luego ahí yo les dejo que pongan los enlaces, las negritas, etcétera, que ellos quieran, y los enlaces de tracking para saber cuántos pinchan, sí, o las redirecciones. Hay gente que sí que mide, ¿no? Sí, claro, la Sobre gente todo si que ponen dinero. eso sí los miden, ¿no? Entonces sí es cierto que luego ya ellos que decidan, pero muy contento, la verdad, con esto, porque ahora desde el podcast se han entrado algunos clientes más corporativos, pero tradicionalmente pues he estado con startups o con empresas locales, etcétera, y súper bien, súper bien, me han tratado siempre muy bien. Y sobre todo la mayoría venían, pues eso, de gente que, oye, es que leo Mixio, me gustaría estar aquí, etcétera. Y eso es un poco, fue la ruta de despegue. Sí. ¿Y te lleva mucho tiempo gestionar todo esto de hablar con las marcas, que te aprueben el copy, porque me imagino que debe ser también... Pues sí, la verdad es que sí. Fíjate, las empresas que menos problemas dan, lo dan para todo, ¿eh? Para el copy les parece genial a la primera, les encanta, te pagan los primeros, no sé qué. Cuanto más grandes son, te cuesta más. O sea, es decir, lo que no puede ser es que una empresa local que, etcétera, te pague según sale la campaña o mientras está la campaña, y 4 meses después aún tengamos que estar con correos, ¿no? Para pagar. Hay alguna empresa por ahí que aún me dejó sin pagar alguna cosita, pero bueno, ha sido una. Lo que suele tener, el problema que más suelo tener, más allá de preparar los copies, etcétera, es el tema de las campañas que se mueven de fecha a última hora, por ejemplo. Que justo en esta nueva temporada, por decirlo de alguna forma, ya me han caído 2 de que se me hayan movido de fecha. Entonces, si desde junio y julio te estoy hablando de que volvemos en septiembre, si luego llega no sé quién y es que ha venido un jefe nuevo, es que no sé qué, ya, pero es que a mí no me da tiempo ahora a buscar una alternativa, ¿no? Así que nada, y todo el mundo me dice, no, es que Alex, verás, es que esto tiene que ir con un contrato que debería estar firmado en junio y debería estar pagado antes de la no sé qué, y debería de estar no sé qué. Entonces, es que mi situación es la contraria. Mi situación es, ok, vamos a hacer la campaña. Yo me fío de tu palabra. De hecho, hay clientes que, ahora ya no tanto, pero hay clientes que han tenido que recordarme, ¿me puedes pasar la factura, por favor? Y yo, sí, perdona. O sea, es que es el mundo de... Así como te vaya a Andorra, Alex. Claro, es que no puede ser, no me van a dejar entrar. No me van a dejar entrar. Hay que estar más organizado. ¿Y cómo ves de interesadas a las marcas en patrocinar newsletter? Porque es verdad que ahora estamos viviendo a un auge, ay, que no me salía, de que sí suele estar muy extendido los patrocinios en newsletter, pero hay muchas marcas reacias, ¿no? Y hay que también un poco evangelizar de que es un medio muy válido y muy cualificado también dependiendo de la newsletter. Entonces, yo creo que también los que tenemos newsletter tenemos que hacer como esa labor de, bueno, pues de hablar de las bondades del medio y del formato, sobre todo. Sí. Yo fíjate que lo que hago es decirles, mira, mis demográficos es que son muy buenos. Es que es gente de 30, 40, 50 años, en mi caso principalmente varones, que tienen la visa en la mano.
Claro. Y que saben comprar en internet y que tienen buena experiencia y que a lo mejor no te lo compran ellos, pero lo prescriben a familiares, etcétera. Y eso se nota. Es decir, quiero decir, pero puedes en el seguir retorno, por echando supuesto. dinero en anuncios de Google o en anuncios de Facebook, todo el dinero que tú quieras, pero ya has visto los límites de ese tipo de campañas, ¿no? Entonces yo invitaría a muchos a las newsletters. Sé que no se puede medir todo lo que están acostumbrados a medir en las grandes plataformas del espionaje industrial que hay por ahí de publicidad, ¿vale? Sé que no es lo común, sé que hay que salir un poco de la zona de confort, pero es que los demográficos y la relación que tienen con el creador de los boletines, pues es brutal. Entonces, si le consigues hacer que sea tu prescriptor, que te cuente, que te recomiende como tu producto, tu servicio, etcétera, pues yo creo que eso vale bastante, ya simplemente por el cambio de demográfico y por el cambio de interés, es decir, una relación de confianza. Estoy en tu bandeja de correo electrónico, me están abriendo el correo porque saben que les interesa, no es un correo spam, no es un correo de un jefe, es algo que tú estás apuntado para que te llegue, ¿no? Y más en el caso mío, te tiene que gustar mucho lo que escribo para que me leas todos los días. Es que yo entiendo que la gente se aburra. Yo de repente, de verdad, que no sé cómo tengo, o sea, me sorprende tener suscriptores realmente muchas veces, pero la gente que te sigue leyendo es porque le encanta, ¿no? Entonces, si le encanta lo que leen, le van a encantar los patrocinadores. Y si le encanta el patrocinador, se fía. Es bueno para su conversión, claro, ¿no? ¿A día de hoy qué porcentaje de apertura tienes? Pues el otro día me lo preguntaba Bonilla y lo estuve mirando. Y hace unos meses que no lo mido, pero unos meses, 4 o 5. La última, y no creo que haya cambiado mucho, era del 59 al 61, que es algo que llega bastante estable. Sí. Está bastante bien, pero por lo que te decía, yo sospecho que la gente que no está realmente dispuesta a recibir 5 emails todos los días, todas las semanas, se da de baja muy rápido. Entonces me quedan los fieles, ¿no? Y los que no abren, porque claro, la tasa de apertura también es un poco una cifra un poco mágica, ¿no? Sí. Te la tienes que creer. Entonces yo, pues eso, dije, mira, es que me da igual un poco, ¿no? Por eso prefiero ir un poco, antes decía ir a ojo, pero creo que es mejor ir a ciegas en ese sentido, porque mira, si la campaña, si realmente la gente no está leyendo, me voy a enterar cuando los de las campañas me digan, oye, este no funciona, tío. No. ¿Sabes? Y cuando 2 campañas o 3 campañas o 5 campañas seguidas me digan, no estoy convirtiendo, hasta luego, buenas tardes, pues entonces ya digo, ostras, tú algo falla, ¿no? Pero de momento, con el feedback propio de los lectores que me responden todos los días, que soy la primera línea de atención al cliente de los patrocinadores en muchas ocasiones, ¿no? Oye, esto lo has probado, esto lo tienes tú, lo has comprado porque estoy pensando en tal, no sé qué. Y yo, pues sí, o pues no, pues habla con esto, habla con otro, te doy mi mail personal de la persona de contacto, no sé qué. Es decir, claro, o meses después, sigue el cupón activo de aquella campaña. Yeah. Yo sé que eso funciona por intuición, por las expectativas, por el contacto que tengo con los lectores, que eso la verdad es que sí lo llevo muy a rajatabla, ¿no? Y ahí es un poco más el pronóstico que yo puedo ir viendo. Entonces, bueno, la tasa de apertura es la que es, a lo mejor es el 70, a lo mejor realmente es el 40. Ya. Yeah. Pero es que te tienes que creer un poco estas métricas. Ahora también te digo, en las visitas de YouTube, en las reproducciones de vídeos de Facebook, en no sé qué, todo en esta vida tienes que hacer un acto de fe y creértelas. Sí, porque Facebook hemos visto que pueden tener todos los trillones de dólares que quieran, pero de vez en cuando, o casi es un ritual, cada año dicen, ay, mira, es que estábamos calculando mal las impresiones de vuestros anuncios, chavales. Resulta que os estábamos cobrando un 10% de más. Qué pena. Ya. No volverá a ocurrir. En fin, vamos, que al final tienes razón en eso de, oye, las métricas están ahí, pero tampoco nos obsesionemos demasiado. Vamos a hacer el trabajo, ¿no? Y al final... yo es que es por algo personal. Es decir, ya en lo que es el mundo de los medios digital, cuando estás ahí pegado al Chartbeat o al Analytics en directo, etcétera, pues no es sano. No es sano, porque... si la pieza es buena, es buena. Yo, por ejemplo, en La Vanguardia, mi jefe no me decía cuánto
cuánto se leían mis artículos, ¿no? A lo mejor lo podía pedir al jefe de sección o al de analíticas o lo que sea. Digo, oye, dime un poco cómo están. O de vez en cuando me decían, oye, estos meses tus piezas mejor o tus piezas peor. Pero me decían, mira, la de ayer muy bien, la de ayer muy mal, no sé qué. Y yo creo que eso, la verdad, que se me asentó un poco en la cabeza. Uh-huh. Y se hace poco, porque como se puede medir y como es barato medirlo, te crea una especie de cortoplacismo. Pero bueno, eso ya son problemas de la prensa en general. Vale, cada vez vemos más newsletters, eso no es nada nuevo. Uh-huh. Y mucha gente se anima también, ¿no? Con la curación de contenido. ¿Cómo ves este formato, no solo de curación, sino un poco el formato newsletter, de aquí a unos años? El boletín en general yo creo que irá creciendo, encontrará un punto de equilibrio. Es cierto que ahora se está apuntando o creando muchas nuevas publicaciones, y cuando vayan viendo lo duro que es realmente hacerlo, incluso una semanal, etcétera, porque hay que estar encima, es un canal de distribución pesado si eres una empresa, es decir, mantenerlo y hacerlo bien cuesta tiempo y la verdad es que puede ser un poco agotador. Entonces, bueno, al fin y al cabo muchos lo hacemos por imitación, igual que yo lo hice por imitación y todo el mundo. Y piensas, qué fácil es, ¿no? Si este lo hace, yo lo puedo hacer. Y efectivamente, si este lo hace, yo lo puedo hacer. El problema es que no es hacerlo, es mantener haciéndolo, ¿no? Y seguir haciéndolo mes tras mes, año tras año. Entonces, obviamente, pues la mayoría desaparecerán, igual que la mayoría de los podcasts, la mayoría de los blogs, la mayoría de canales de YouTube, se apagan con el paso de las semanas o de los meses. Y quedarán, pues eso, lo que va haciendo pues cada vez lo más sólido. Los blogs que seguimos leyendo hoy en día, la mayoría de nosotros, pues son blogs que han aguantado un montón de tiempo. En algunas ocasiones han tenido épocas un poco más de inactividad, otras, pero aunque no tengan el mismo renombre o la misma relevancia que a lo mejor tenían en 2006 y cosas así, con los grandes congresos de blogs y todas estas cosas, pues ahí han seguido. Y me parece que algo parecido ocurrirá con la newsletter, ¿no? Que se combinará con el resto de Internet y poco más. En cuanto a la curación de contenidos propiamente dicha, como subconjunto de las newsletters, pues de nuevo, habrá límites en el sentido de que hasta que haya lectores dispuestos a leer ese tipo de contenido, ¿no? Porque si al final, por ejemplo, yo no voy a estar leyendo 3 newsletters de curación de contenido que me digan las series y las películas que hay y cosas así. Leo una, la que más me guste o la que más se acuerde. A lo mejor puedo leer 2 o incluso esas 3 que te decía en muy raras ocasiones o porque me gusten mucho los autores. Lo que no voy a hacer es leer 10. Claro. Sí, claro. Ahí lo acabas de decir. Yo creo que la clave está en tener esa relación de tú como autor de una newsletter con el lector. O sea, que esa newsletter no sea anónima, porque muy pronto te pueden sustituir por otra persona que no tiene una voz propia, ¿no? O al menos así lo veo yo. Yo lo veo así también mucho en los grandes medios digitales y las grandes redacciones que se han lanzado un poco a este tema de las newsletters. Uh-huh. Que ponen ahí al que, igual que hacían antes con Twitter o con las redes sociales, que ponían ahí al que había salido de la universidad porque solo hay que poner un enlace, copiar y pegar y ya se ha visto que no. Que hay que tener una capacidad de una serie de habilidades para enganchar en ese canal. En los boletines pasa igual. No me puedes volcar las noticias. Para eso entro en tu web. Claro. ¿Sabes? Entonces, o para eso sigo usando el RSS como toda la vida. Entonces, pues yo creo que está bien pues o tener una imagen ya previamente de antes, es decir, que sea una gran escritora de columnas de opinión o una gran periodista o alguien específico que tú reconozcas de antes y ya te eleve la newsletter desde cero, o que la persona que las haga se distinga de la marca, de la nave nodriza, ¿sabes? Es decir, que no sea la newsletter de el no sé quién.com, sino que es Pepita Martínez de el no sé quién.com. Y entonces, ¿a quién lees? Pues leo a Pepita Martínez todas las mañanas. Igual que, yo qué sé, cualquier presentador de la radio por la mañana, pues sabes la cadena en la que está, pero tú a lo que estás es ahí a esa persona. Sí. No, bueno, pasa en la tele, pasa en los comentaristas de deporte, que unos prefieren a otros y otros y son capaces de no ver el partido porque los comentaristas son malos.
Entonces eso pasa en todo. Muy buen punto ese. O sea que hay que tener una voz propia porque si no nos comen. Es que realmente, quiero decir, no es un secreto. Es decir, ponerse, por ejemplo, en mi caso, ponerse a ver qué noticias hay y contarlas, etcétera, es que literalmente lo puede hacer cualquiera con un poco de conexión a internet, un teclado y un ratón, ¿no? Sí, hasta Google te lo hace, ¿no? Pero no es lo mismo. Muchas webs de tecnología de todo el mundo, en español, en inglés, etcétera, tienen los típicos formularios que te crea una newsletter y te la envía automáticamente a través de MailChimp, etcétera. No sé qué estadísticas tiene, pero yo eso no lo leería. De verdad, prefiero que, por ejemplo, le den los viernes libre a uno de sus redactores y que se dedique a hacer algo para recibirlo el sábado o el domingo. Preferiría eso y lo leería a que me envíes un refrito de tus enlaces de tu web sin maquetar, con los enlaces y los textos y los copies que no están diseñados para el boletín y se nota y las cosas quedan rotas y luego las imágenes no cargan. ¿Y por qué? Porque es un script sin supervisar ni nada, que a nadie le importa. Es decir, es como, bueno, ¿en mi web puedo añadir un formulario? Sí, pues lo añado, ya está. Pues mira, chico, no sé. Sí, claro, si la barrera de entrada es muy fácil. Claro. El tema está en lo que hemos comentado, en conectar y que realmente sí que tenga un beneficio. Claro, lo mismo le pasaba a las teles. Las teles, por ejemplo, ¿podían resubir sus contenidos a YouTube? Sí. ¿Lo han estado haciendo? Sí. ¿Con éxito? No. Sí, ¿sabes? Sí, es decir, al no ser que haya algo que se esté liando muy grande o algo así, la gente en YouTube va a consumir YouTubers y pon la tele para la tele. Y esto pasa un poco todo. Pues sí, la morning routine de Susana Griso. Y darse una vuelta. No, pero es cierto. Diferentes ecosistemas tienen sus diferentes reglas, ¿no? Y hay cosas que se pueden automatizar de la misma forma que mucha gente sube su podcast a YouTube con una imagen de fondo o lo que sea, pero eso no es ideal, ¿no? Entonces, bueno, puede funcionar, pero funcionaría mucho mejor con tiempo, con cariño, con recursos. Pero claro, yo entiendo que no todo el mundo tiene recursos para hacer eso. Entonces, bueno, en los grandes medios digitales se han lanzado muchísimas newsletters, sobre todo ahora que están en esa guerra por las suscripciones, por los abonados mensuales, etcétera, y lo ven como un extra que poder darles a ellos, etcétera, o de alejarse un poco de ser una mera página web, ¿no? Y tener más soportes de publicidad. Y hay algunos que lo están haciendo mejor y otros que lo están haciendo peor, pero la base es eso, tener una voz o una imagen o una persona asociada a ese boletín, ¿no? Es decir, una cara. Que sea un departamento más, que no es, oye, ¿tú cómo sabes mandar newsletter? Claro, créame esta campaña, ¿no? Eso es. Efectivamente. Bueno, Alex, y voy a ir ya con las últimas preguntas rapidita y eso sí, te voy a poner un aprieto porque quiero que me digas cuál es una de tus newsletters imprescindibles. A ver qué pienses, porque leo muchas. Me vas a permitir que abra el correo, porque es que te quiero decir una buena y no una. Ay, le tenía que haber dicho esta, no sé qué. Bueno, a ver, por ejemplo. No tiene por qué ser española, ¿eh? Quiero decir, una que de verdad disfrutes. Sí, pues mira, te decía antes la de Tristan, por ejemplo, que es la de Android Authority, que está bastante bien y es diaria como la mía, ¿vale? Pero, por ejemplo, me gustan mucho. Yo es que soy mucho de leer las diarias, ¿vale? Las de semanales y tal, pues perfecto, estoy suscrito, etcétera. Pero yo quiero información, yo quiero un chorro de información, de verdad. O sea, eso es lo que yo quiero en mi vida. Como va sobra de tiempo, cuanta más información. No, pero claro, luego entro cuando quiero buscar enlaces, hago chu y ya tengo bastante proficiencia en ese sentido. Yo creo que te diría la de Tristan, sí, la de Android Authority, el Daily Authority que le llaman o algo así, que el otro día le dije, mira, esta newsletter es bastante buena, lo que pasa que bajo la marca de Android Authority parece un boletín de teléfonos móviles y de cosas así. Digo, hacerle un spin-off, comprarle un dominio, un rebranding o algo así. Así que no sé qué es lo que harán, pero bueno. Las de inside.com, que tienen de diferentes temáticas, aunque el creador me cae un poco mal, el creador de la startup, el Calacanis de la vida. No sé cuál es, la verdad. Pues están bastante bien. Tienen de diferentes temáticas. Tienes una de series, una de negocios, otra de Apple, una de Tesla, una de no sé qué, etcétera. Entonces tú te puedes suscribir a varias o a una o algo así. Y está muy bien porque desde unas hacen mucha promoción cruzadas a las otras y cuando lanzan una nueva,
Entonces, está bastante bien. Pues ahora que estoy entrando para verlo, parece que han debido hacer un poco de como de crecimiento, porque tenían un montón, te estoy hablando de 50, 60 boletines y ahora lo han reducido un poco a una docena que deben de ser las que funcionan, porque al final, claro, esta gente estaba pagando periodistas para que todos los días sacaran 2.000 palabritas de enlaces de información. Eso cuesta, ¿no? Que son recursos. Sí. Estaban haciéndolo bien, pero se han pasado un poco de bien y ahora parece que están haciendo, pues por lo que cuenta aquí, 16. Mira, tiene una de podcasting, una de información genérica, una de tecnología, de desarrolladores, de capital riesgo, etcétera. Así que ahí, la verdad, es que yo estoy bastante contento, pero vamos, newsletters es que hay tantísimas. Sí. Genial, pues oye, 2 descubrimientos, pues no las conocía. Y luego, otra pregunta y es, ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast? O sea, si tienes alguna recomendación de persona a la que, oye, se quiera venir a charlar conmigo, pues encantadísima de tu recomendación. Pues no sé si la has invitado ya hoy y te estoy hablando sobre mojado, pero a Charo Marcos, yo creo que traerla justo paso antes que tú. Pues mira, perfecto. Es que aquí la magia del podcasting es que yo estoy grabando esto antes de publicar ni siquiera los 3 primeros, o sea que no, sí. Haces muy bien. Y Charo, pregúntale, porque tiene muchísimos más... Empezó más tarde que yo y tiene muchos más suscriptores, entonces, y tiene un montón de... Ya grabé con ella y 25.000 suscriptores. Claro. Además, es curioso porque ella me dijo que como que le habían aconsejado que con menos de 25.000 suscriptores ni te muevas para buscar patrocinadores. Uh-huh. Y como que ya eso se esperó un poco para salir a buscar a marcas, o sea que también es curioso ese caso. Sí, son diferentes formas, la verdad, porque el esfuerzo y el ímpetu que no pierdes que no dedicas a los patrocinadores, se lo dedicas al contenido, pero claro, de algo tiene que ir entrando, aunque sean las migajas, hasta que llegas a 25.000, ¿no? Entonces lo escucharé el episodio para ver si hay algún secreto que me haya perdido con Charo, a pesar de que haya hablado con ella hace unos días, pero... y a Bonilla también por sí. O sea, pues, antes que tú está Bonilla y Charo. Ya el resto de newsletteros los que quieras. Pues ya te recomendaré más si quieres. Mira, hay unos chicos que creo que son españoles, al menos uno es español, que escriben una newsletter sobre Tesla, que la escriben en inglés y se llama Tesletter. Y está bastante bien. Y a lo mejor ellos te pueden dar algún secreto, porque esos sí que tienen un montón de como de patrocinadores fijos al final, ¿no? Es decir, los típicos, como los patrocinadores de las conferencias, ¿sí? Que básicamente están, gracias a nuestro patrocinador, no sé quién, y están ahí una lista de logos y ya está, y pagan por estar ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor a esos les podrías entrevistar y ese sí que lo escucharía yo con mucho interés, la verdad. Pues oye, no conocía la newsletter, o sea que apuntadísimo. Pues oye, Alex, no hemos llegado a 2 horas, pero a la hora sí. O sea que yo creo que la última pregunta ya es que nos digas un poco dónde te podemos encontrar. Sí. Y que sabemos que no vas a medir si ven no, la verdad podcast es que no, o de dónde, pero bueno, que hagas una llamada. Pues el nombre del boletín es Mixio, mixx.io, es el peor nombre posible. Hace unos años consideré hacer el cambio a la newsletter de Alex Barredo o algo así. Pero bueno, me gusta el branding rosita ese que está ahí de casualidad desde el principio. Y en Twitter, mixx_io, así que sin pérdida, y podéis leer, ya sabéis, no solo desde la newsletter, sino pues si queréis escuchar el podcast, porque al final es un resumen que os interesa más, o podéis suscribiros en el canal de Telegram o el RSS, donde queráis. O sea, yo el contenido lo subo a internet y ya cada uno lo consuma como quiera. Sí. Genial. Pues oye, lo dicho, muchas gracias por compartir este ratito y por abrirnos tu corazón y tus secretos en el universo newsletter. No, ya he visto que no hay muchos que contar, la verdad. No sé cuántas obviedades habré dicho en una hora y muchas de las métricas pues no las puedo dar porque no las cuento, pero muchas gracias por invitarme a hablar, que al final esto siempre es entretenido, ¿no? Sí. Pues lo dicho, cuídate y hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, y hasta aquí esta charleta con Alex Barredo. No se nos ha ido a 2 horas, pero casi. Y es que hablar con Alex siempre es un placer.
transmite un buen rollo, que bueno, lo acabas de escuchar. Y me quedaría con cómo es capaz de, bueno, pues curar tantísima información y ofrecerla cada día a todos los lectores. También me quedo con esa despreocupación por las métricas, porque muchas veces nos obsesionamos y bueno, más vale hacer y luego ya, bueno, pues medir cómo va la cosa, pero no hay que obsesionarse porque si no, no salimos del pozo. Y por último, bueno, pues también cómo surgen otros proyectos paralelos a raíz de la newsletter, ¿no? Como son los podcasts, y ofrecerlo en pack a los anunciantes, pues en el caso de esta newsletter más de actualidad, pues le funciona bastante bien. Y poco más por mi parte. Si quieres comentar algo que haya resonado contigo, puedes hacerlo en Twitter, y si me mencionas, pues genial, @chusnarrolo, o bueno, si quieres comentarme algo directamente a través de email, pues puedes encontrarme en hola@chusnaharro.com, el naharro con H. Al final te lo acabarás sabiendo. Por último, siempre pido que, oye, si tienes un dispositivo de Apple, pues te pases por Apple Podcast y me dejes una valoración para motivarme un poquito y también para llegar a más gente. Esto está empezando y bueno, el tema de la newsletter está muy candente, entonces si conoces a alguien que le pueda interesar este podcast, pues también te pediría que lo compartieras con él o con ella. Y ya me callo. Espero que te haya gustado y hasta el próximo Escuchando Newsletter. Hasta luego.